¿vale? Entonces vamos a seguir, a retomar esos puntos que habíamos tratado. Ahorita les digo cuáles en específico. Por favor, entonces, dejen comparto la pantalla. Muy bien, entonces, como que les pido que continuemos. Quiero que por favor continuemos. ¿Se acuerdan esos tres postulados que habíamos platicado? Entonces vamos a retomar esos postulados para poder otra vez trabajar con ellos, pero vamos a retomar esos postulados y obviamente haremos otro caso de otra viga. Ahorita lo repetimos los postulados para que no haya mayor complejidad, pero si quieren ir anotando, por favor, los tres postulados se llaman los supuestos fundamentales de la teoría de Euler-Bernoulli para vigas. Los supuestos fundamentales de la teoría de Euler-Bernoulli para vigas. Muy bien. Entonces vamos a retomar esos postulados, por favor. No se nos olvide, va de nuevo por última vez. Son los supuestos fundamentales de la teoría de Euler-Bernoulli para vigas. Muy bien, supuestos. Supuestos o suposiciones fundamentales de la teoría de Euler-Bernoulli para vigas. Fundamentales de la teoría de Euler-Bernoulli para vigas. Muy bien. Entonces, que no se nos olvide que había tres supuestos. Que había tres supuestos fundamentales. Los voy a volver a decir por si alguien no los agarró. Y eran llegó más gente. Los tres supuestos fundamentales eran que la sección transversal es infinitamente rígida en su plano. El hecho de que la sección transversal sea infinitamente rígida en su plano significa que no se va a deformar, no va a cambiar de forma la sección transversal. Si originalmente era cuadrado, pues seguirá siendo cuadrado. Si originalmente era una sección en I, pues seguirá siendo una sección en I. Si era una sección quizá en circular, pues seguirá siendo también una sección circular. El segundo postulado es que la sección de la viga permanece plana, ¿vale? Es decir, la sección no se va a arrugar en términos coloquiales, la sección no se arruga, permanece plana, ¿vale? Y por último,
lo que platicamos, la sección transversal permanece normal al eje deformado de la viga. Lo que habíamos platicado la vez pasada, que por eso hablábamos de una rotación. Para que la sección transversal permaneciera perpendicular, pues tenía que rotar. Y ese ángulo que rotaba, pues estaba definido por la función de rotación que nosotros encontramos, la derivada de y. Ese ángulo de rotación, pues es el ángulo que la sección transversal gira. Y será entonces la manera en que va a permanecer perpendicular al eje deformado. Muy bien. Entonces, esos eran nuestros supuestos fundamentales. Por favor, también que no se nos olvide. Ok, a ver, la primera es, ponte que los habíamos dicho la vez pasada, la primera es, la sección transversal es infinitamente rígida en su plano. La sección transversal es infinitamente rígida en su plano. Que la sección transversal sea infinitamente rígida en su plano significa que no se va a deformar, o sea, no va a cambiar de forma. Si era un rectángulo, seguirá siendo un rectángulo. Si era una sección en I, seguirá siendo una sección en I. Si era una sección en circular más bien, seguirá siendo circular. El segundo era que la sección transversal permanece plana. La sección transversal permanece plana. Es decir, ustedes ya lo hemos platicado muchas veces, la sección transversal que está en el plano, en el plano YZ, va a permanecer en ese plano, no se va a arrugar, ¿sale? Aunque esté deformado, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la carita feliz. Ahí, un segundito. Aquí nosotros tenemos una viga simplemente apoyada. Una viga simplemente apoyada. ¿Sale? Y acá abajo tenemos la carita feliz. Un poquito de imaginación tridimensional es que la sección transversal originalmente se ve así. Aquí está, digamos, el plano XY, donde estamos trabajando. Originalmente la sección transversal se ve así. Y cuando esté deformado se va a inclinar, pero se va a seguir viendo recta. No se va a ver así. ¿Sale? A eso se refiere el segundo postulado. Que la sección transversal va a seguirse viendo recta. ¿Vale? Va a estar inclinada, pero se va a seguir viendo recta. No se va a ver así como arrugada. En la vista frontal, esto se cumple, esto no se cumple. ¿Vale? Eso significa el segundo postulado. Gracias, Enrique. Ese es el primero. El segundo es que permanece plana, que no se ve de esta manera. Y por favor, esta teoría de Euler-Bernoulli también incluye lo que hemos platicado, lo que platicamos en la primera o segunda clase que vimos aquí en la sesión interactiva, es lo siguiente. Por favor, no se nos olvide esto. Para que hubiera flexión y solo flexión en el plano X, ¿bien? Recuerden ustedes lo siguiente, por favor, es fundamental. Es
Perdónenme un segundo. ¿Sale? Lo que habíamos platicado, por favor, que no se nos vaya a olvidar esto que ahorita vamos a mencionar. Muy bien. Entonces, acuérdense que platicamos que la sección transversal, geométricamente la sección transversal tenía que ser simétrica respecto al eje centroidal vertical. ¿Sale? Geométricamente la sección transversal tenía que ser simétrica respecto al eje centroidal vertical. Ok. Mucha atención en esto que estamos platicando, por favor. Toda la atención del mundo en esto que estamos platicando. Y también tiene que ver con los postulados o dentro de la teoría de Euler-Bernoulli. Ya lo platicamos, pero vamos a reforzarlo. ¿Vale? Entonces, la sección transversal tenía que ser simétrica respecto al eje vertical. ¿Sale? Muy bien. Por favor, recuerden, si la sección transversal es simétrica respecto al eje vertical y se cumple cómo deben de estar ubicadas las cargas, entonces puedo asegurar que la sección transversal únicamente se va a desplazar hacia abajo y obviamente pues nos va a rotar para acomodarse. Noten ustedes por favor lo siguiente, ¿eh? Les pido mucha atención en esto que es sumamente importante. Es complicado, yo sé que es complicado. La sección en I, como la sección en I es simétrica respecto al eje y también es simétrica respecto al eje Z, pero bueno, sobre todo simétrica respecto al eje Y, entonces cuando esté en flexión únicamente se va a desplazar hacia abajo, solamente se va a desplazar hacia abajo, ¿sale? Correcto. Y también, obvio, va a rotar alrededor del eje Z. Híjole, ¿cómo lo ponemos? Entonces vamos a ver, vamos a ponerle así. Únicamente se va a desplazar hacia abajo, desplazamiento en y va a rotar alrededor de Z. ¿Ok? ¿Qué nos referimos o por qué dijimos que rota alrededor de Z? Nos referimos justo a este fenómeno, ¿sale? Tiene que rotar alrededor del eje Z, del eje que está saliendo en la pantalla, para permanecer perpendicular al eje deformado. ¿Ok? Rotación en Z, desplazamiento en Y. Pregunto a ustedes, ¿va clarísima esta idea? ¿Va clarísima esta idea? Sí, profe, sí. Sí, profe. Ok, muy bien. Esta sección transversal en I va a tener un producto de inercia, propiedad de las secciones planas que vimos en tercero, va a tener un producto de inercia igual con 0. ¿Sale? El producto de inercia va a ser 0. Ok.
Ya superamos esa parte. Ojo aquí, por favor. Ya quedó entendido lo de la sección en I. Entonces, ojo, si una sección transversal es simétrica respecto al eje vertical, entonces cuando experimente flexión va a desplazarse hacia abajo, nada más hacia abajo, y va a rotar alrededor del eje Z para acomodarse y cumplir con el tercer postulado de la teoría Euler-Bernoulli. ¿Va clarísimo? ¿Va clarísimo esta parte? Sí, profe. Sí, profe, claro. Entonces, Sí, profe. por favor, bien importante porque si no luego hay problemas, ahorita les explico en dónde. Luego, aquí, esta sección la vamos ahora a dibujar, a trabajar con verde. Esta sección no es simétrica respecto al eje, no es simétrica respecto al eje Y, estamos de acuerdo. Sin embargo, sí es simétrica respecto al eje Z, ¿sale? Sí es simétrica respecto al eje... Ay, ya arruiné esto. Un segundito, a ver si puedo borrar la Z que está fea. Sí es simétrica respecto al eje Z, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar en flexión? Cuando esta sección transversal yo la someta a flexión. Bueno, lo que va a pasar es esto. Va a desplazarse verticalmente, va a tener un producto de inercia igual a 0. Acuérdense que si el producto de inercia se calcula respecto a uno de los ejes centroidales, entonces vale 0. Y ojo, escúchenme, va a tener dos rotaciones. Una alrededor del eje Z, rotación en Z, que es la rotación de la que estamos hablando, pero además, aquí está lo difícil, va a tener una rotación en X. ¿Por qué va a tener una rotación en X? Porque no es simétrica respecto al eje, no es simétrica respecto al eje vertical, ¿vale? Y entonces, ¿qué va a pasar con el hecho de que no sea simétrica respecto al eje vertical? Esto significa que va a tener torsión. ¿Va? Entonces quiero que por favor observemos esta situación en la sección transversal. La teoría de Euler-Bernoulli aplicada a las vigas, entonces nos dice lo siguiente, o implica todo esto que estamos hablando, más bien. Implica que si una sección es no simétrica respecto al eje vertical, pero como es simétrica respecto al eje Z, su producto de inercia es 0. Entonces, va a experimentar rotación, desplazamiento en Y por la flexión, va a experimentar rotación alrededor del eje Z para acomodarse y estar perpendicular con el eje deformado, y va a experimentar además rotación alrededor del eje X, es decir, va a experimentar un fenómeno llamado torsión por el simple hecho de estar o de ser no simétrica. ¿Sí quedó claro? Y observamos la diferencia, vean, el producto de inercia es igualmente 0 en ambas, en la I y en la verde, en la C, pero lo que los hace diferentes es que una es simétrica y otra es no simétrica. Cuando una es simétrica, únicamente se desplaza hacia abajo y rota en Z para acomodarse y cumplir con el tercer postulado. Cuando es no simétrica, entonces se desplaza abajo, rota en Z para el tercer postulado, pero además rota en X. Va a experimentar el fenómeno de la torsión. ¿Claro para todos? ¿Sí alcanzamos a observar la diferencia? Profe, yo tengo una duda. Sí. Es que en los primeros apuntes que nos dio, el producto de inercia lo pone como IXY y ahorita lo puso como YZ. Sí, mira, no pasa nada.
Ah, te refieres a estos, ¿verdad? Sí. Tienes razón. Mira, aquí sí, yo en lo personal te ofrezco una disculpa. Como estamos trabajando en el plano, ya de una vez le corregimos aquí, como estamos trabajando en el plano Y, Z, que es donde está la sección transversal, pues sí, el momento del producto de inercia debió haber sido respecto a ese plano. Te ofrezco una disculpa. No, no se preocupe. Fui yo el que me equivoqué. Sí, entonces sí te ofrezco una disculpa porque sí, el producto de inercia está en el plano YZ. Entonces, sí, ahí, por favor, si alguien igual lo anotó, fue mi error, entonces, por favor, si le corrige, entonces ahí vamos. Muy bien. No la diferencia, ¿vale? Y por último, a ver qué color, pues vamos con gris. Estas dos secciones transversales. Yo sé que normalmente dibujo feo, pero ahora sí fue a propósito. La C que está aquí tiene una pata más gorda que la otra, ¿eh? Yo sé que normalmente dibujo feo, pero la C que está ahí tiene una pata más gorda que la otra. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Quiero que todos observemos, ¿vale? Vean acá. Aquí la sección transversal es no simétrica. Las dos secciones son no simétricas respecto al eje Y y las secciones transversales, además, tienen un producto de inercia diferente de cero. Tienen un producto de inercia diferente de cero. ¿Por qué sabemos que es diferente de cero? Porque no son simétricas respecto a ningún eje. Entonces, sabemos que es diferente de cero. Ahí está. Muy bien. Es YZ, ¿eh? A ver si lo puedo poner bien. Ya ven que escribí en esto. Aquí sí. Ahí está. YZ. Ok. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, ¿se van a desplazar hacia abajo? Sí. Esto es lo más difícil del mundo, ¿eh? Sobre todo explicarlo aquí en este sistema, está medio complicado. Entonces, ¿se van a desplazar hacia abajo? Sí, sí se van a desplazar hacia abajo. Se van a desplazar a la derecha o a la izquierda, o sea, se van a desplazar horizontalmente. Este desplazamiento horizontal, este desplazamiento, es en Z, perdónenme, este desplazamiento horizontal va a ser porque la sección transversal es no, tiene un producto de inercia diferente de cero, perdón. Como la sección transversal tiene un producto diferente de cero, se van a desplazar en la otra dirección, ¿sale? También se van a desplazar horizontalmente y van a experimentar las tres rotaciones. Rotación alrededor del eje Z, rotación alrededor del eje y posiblemente, aquí le voy a poner posiblemente, rotación alrededor del eje X que tiene que ver con la torsión, ¿vale? Mucha atención, esto sí está bien complicado de explicar, y más complicado de hacer, pero obviamente lo vamos a hacer. Miren ustedes, uy, está bien complicado. No, permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Déjenme ver la vista correcta. Está medio difícil hacer el dibujo tridimensional.
Bien, a ver, ojalá nos quede claro para todos. Necesito su imaginación espacial y desgraciadamente la necesito para que entiendan el dibujo mal hecho. Está súper exagerada la carita, pero sí es bien importante que nos quede bien claro. Obviamente trataremos, pero no trataremos, lo vamos a hacer quizá en MATLAB o quizá en algún otro software para verlo, pero ¿qué es lo que quiero que quede bien claro? Que este desplazamiento que va a haber sobre Z es la flexión en el plano XZ. ¿Sale? Flexión en el plano XZ. Es decir, va a haber carita feliz o carita triste, va a haber en el plano acostado. ¿Sale? En el plano XZ va a haber carita feliz o carita triste. Originalmente la sección transversal está así derechitas en la viga. Pensemos que la viga estaba, ya saben, descansando sobre el eje X. Originalmente estaba así. Y el desplazamiento en Z significa flexión en el plano XY y que la sección transversal va a girar. Pero va a girar alrededor de Y porque resulta que también va a cumplir con el tercer postulado, que va a ser perpendicular al eje deformado. ¿Vale? Entonces, vamos a recapitular. Nosotros estamos aquí iniciando, ¿sale? Estamos conociendo la flexión aquí, en el naranja. Estamos conociendo la flexión cuando la sección transversal es simétrica respecto al eje Y. ¿Vale? Entonces, primero, muy importante, acuérdense que hay una condición para las cargas, que la carga sea alineada con el eje Y. Vamos a pensar que se cumple esa. Bueno, la sección transversal es simétrica respecto al eje Y, entonces se va a cumplir que la sección va a experimentar un desplazamiento vertical y un desplazamiento rotacional alrededor de Z para cumplir con la teoría de Euler-Bernoulli en el tercer postulado. Muy bien. Correcto. Luego, eso implica que el producto de inercia vale 0. ¿Vale? Ahí está. Y nosotros estamos analizando estos casos. ¿Qué pasa con otro caso? Por ejemplo, la C. En el caso de la sección en C, también va a cumplir con que su producto de inercia vale 0, porque el eje Z es un eje de simetría y esa es una propiedad del producto de inercia. Entonces, vale 0 ahí el producto de inercia. ¿Qué va a pasar con la sección en C? Bueno, esta sección en C va a experimentar un desplazamiento vertical. Como está en flexión, pues se va para abajo. Va a experimentar un desplazamiento rotacional. Ese desplazamiento rotacional tiene que ver con el tercer postulado de la teoría de Euler-Bernoulli para que la sección transversal permanezca perpendicular. Y ese desplazamiento es alrededor de Z. Y va a experimentar una torsión. El hecho de que no sea simétrica respecto al eje Y, pero que su producto de inercia sea 0, implica que experimenta una torsión, un desplazamiento alrededor de X. ¿Vale? Vamos con los casos más generales, cuando ni son simétricas respecto al eje Y y su producto de inercia es diferente de 0. ¿Qué va a pasar? Bueno, por la flexión se van a desplazar hacia abajo y van a rotar en sentido, van a rotar alrededor de Z, ¿vale? Para la teoría de Euler-Bernoulli. Por el hecho de que su producto de inercia no es 0, también se van a desplazar sobre el eje Z, lateralmente, ¿vale? Y van a rotar alrededor del eje Y. Cuando nosotros hablamos de un desplazamiento lateral, estamos hablando de una flexión en el plano XY.
flexión en el plano XY. ¿Sale? Ahí está más o menos el dibujo, carita feliz acostada, pero resulta que aunque sea carita feliz acostada, debe de cumplir con la teoría de Euler-Bernoulli, porque esta teoría es para vigas tridimensionales, bueno, para un análisis tridimensional. Entonces, como debe de cumplir con la teoría de Euler-Bernoulli, significa que la sección transversal va a rotar alrededor del eje Y. Posiblemente, y dependiendo de la sección transversal, lo veremos más adelante, posiblemente y dependiendo de la sección transversal, puede experimentar una torsión. Posiblemente, dependiendo de la sección transversal, puede o no experimentar torsión. ¿Vale? Posiblemente. Entonces, vean todos los casos generales de vigas, vean dónde estamos nosotros y qué es lo que estamos analizando. ¿Sí quedó claro todos los supuestos de la teoría de Euler-Bernoulli? Sí, profe, todo claro. Es muy importante esto, por favor. Más adelante, me refiero a los siguientes semestres, los que se vayan a diseño sobre todo y estén analizando en el software, hay quien analiza C, la sección en C o la sección en Z, y tú lo haces a mano y no da lo mismo que a mano que en el software, y no saben por qué. Bueno, pues la razón es esta, que no respetaron los supuestos de la teoría de Euler-Bernoulli, que implica desplazamientos en distintas direcciones o alrededor de distintos ejes por simplemente la geometría de la sección transversal, por la pura geometría de la sección transversal. Muy bien. Entonces, Todo bien. correcto. No se nos vaya a olvidar los supuestos de la teoría Euler-Bernoulli. Dicho esto, vamos ahora a otro caso de viga. Este caso es bien complicado, se hace más complicado, ¿eh? Alguien se va a burlar, pero es más complicado. Cinco minutos, no más de 5 minutos deben obtener las funciones de fuerza cortante y momento flector, ¿sale? Ojo, estoy diciendo que es un caso que se empieza a complicar, a pesar de que ahorita lo van a pensar ustedes que está muy sencillo. Es un caso que se complica. Muy bien. Entonces, así nada más, vean nada más esta configuración sencillita que se va a complicar. Dale. Funciones de fuerza cortante y momento flector. Todo inicia con las reacciones, diagrama de cuerpo libre. Todo el choro debe salir en 5 minutos porque es una viga muy sencilla. ¿Va? Ok. Lo de siempre, que no se nos olvide, por favor, jamás, 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 es sistema de coordenadas. Por favor, ahí está. Échenle. 5 minutos.
11, ya está a 5 minutos. Ah, a ver quién preguntó algo. Las dos son de 5 años, Angélica. Ambas dos son de 5, o sea, la carga está en medio. ¿Sale? Las dos son de 5. Híjole, dibujamos feo. No. Ah, ahí está. Muy bien. Diagrama de cuerpo libre, por favor. La carga. Y recuerden ustedes, en vez de los apoyos, ponemos las reacciones. ¿Sale? Apoyo de pasador, apoyo de rodillos, apoyo de pasador, dos reacciones, R1, perdón, así nada más, R2, R3, ¿sale? Ambas son de 5 porque pues, está en medio, es obvio. Ambas son de 5. Correcto. Diagramita de quien lo necesite, haga la suma de fuerzas y la suma de momentos. Y el no, pues ya. Sale, a ver, pregunto a todos, ¿cuántas secciones se necesitan? 2, ¿no? Correcto. 2 secciones para todos, ¿todos de acuerdo? Sí, profe. Pues supongo que sí. Sí, profe. Necesitamos entonces 2 secciones. Vamos a ver. La primera sección es de 0 hasta antes de 5. Y entonces, como es hasta antes de 5, voy a poner únicamente la reacción. Es todo lo que entra a esta sección. No entran ni no entra la carga porque es antes de 5, ¿sale? Entonces ya saben ustedes, donde hacemos el corte es donde ponemos fuerza cortante y momento flector en los símbolos que nosotros ya sabemos. En los sentidos, más bien no en los símbolos, en los sentidos que nosotros ya sabemos. La convención de signos que nosotros dominamos. ¿Va? Muy bien. Entonces, directamente, pues ya voy a hacer la suma de fuerzas y la suma de momentos. ¿Sale? Esto es muy sencillo, esta parte es muy sencilla. Espero que a todos nos salga. Igual a 5 y el momento igual a 5x. Excelente. Ahí está. Muy bien. La siguiente parte, segunda sección, va a ser desde 0 hasta antes de, no es cierto, ya la regué. Va a ser de 5 tocando hasta antes de 10. Ahí está.
voy a dibujar todo lo que esté a la izquierda del 10. ¿Sale? En la primera sección dibujé todo lo que está a la izquierda del 5, aquí todo lo que está a la izquierda del 10. Y entonces entra la reacción. La reacción entra la carga, obviamente, momento flector, fuerza cortante, que no se nos olvide, entra la carga de 10 y ponemos las dimensiones que conocemos. Primero que nada, sabemos que desde el origen del sistema de coordenadas hasta aquí es X. Y sabemos que esta distancia es de 5. Es todo lo que sabemos en cuestión de distancias. No sabemos otra información. Cuando hacemos, aquí sí la voy a hacer. Cuando hacemos la suma de momentos, primero la suma de fuerzas, entonces suma de fuerzas en Y igual con 0. Entonces aquí voy a tener 5 menos 10 menos V igual con 0. Y entonces al momento de despejar, ponerle en función de X. Al momento de despejar y ponerle en función de X, me queda menos 5. Listo. Ya no necesitamos, perdón, las unidades no son necesarias. Da menos 5. Y la suma de momentos. Por favor, mucha atención para la suma de momentos. Cinco menos 10. Perdónenme, estamos en suma de momentos. La hacemos respecto a este punto. Entonces, bueno, M ya es un momento positivo, lo anoto. El 5 me genera un momento negativo. El brazo de palanca es X. Y ahora aquí mucha atención. El 10 me genera un momento positivo. Y este es el brazo de palanca. X menos 5. Entonces es más 10 por X menos 5. Y esto es igual con 0. Espero no haya dudas respecto a el brazo de palanca, ¿vale? Y entonces, bueno, esto nos queda M en función de X igual a menos 5X más 50. Listo. Muy bien. Pregunto a usted. ¿Vamos bien? Profe, una pregunta. Ahí en la segunda sección ya no se ponen las reacciones del segundo apoyo de rodillo porque cortamos antes de ellas, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. ¿Alguna pregunta de alguien más para pasar allá a lo difícil? ¿No? Correcto. Bueno, nosotros queremos calcular la carita feliz, pero nos enfrentamos a un problema. Nos enfrentamos a que tenemos dos secciones y eso significa que tenemos que aplicar dos veces, escúchenme, tenemos que aplicar dos veces la ecuación de la flexión, ¿vale? Yo tengo mi ecuación de la flexión, de la deflexión, perdón, mi ecuación diferencial de la deflexión, que es esta que vamos a anotar aquí de este lado. Yo la tengo aquí bien bonita. La deducimos, la encontramos. Ahí está. Tengo mi ecuación de la flexión bien bonita, mi ecuación diferencial.
Ya sé que Y es constante. No lo pusimos, nadie preguntó. Todos damos por hecho que es constante, pero bueno, si hay que ponerlo. Correcto. Muy bien. Y ahí está mi ecuación de la deflexión, mi ecuación diferencial. Pero resulta que yo tengo dos funciones. Noten ustedes que yo tengo dos funciones para el momento flector. Entonces, esta ecuación la tengo que aplicar dos veces. Una para cada sección. ¿Vale? La tengo que aplicar dos veces, una para cada sección. Sale, échale. Para la sección de 0 y para la otra sección que va de 5 a 10. ¿Va? Dos veces la tengo que aplicar. Entonces, en las veces anteriores, cuando utilizamos carga distribuida, pues solo la aplicaba una vez porque solamente tenía una sección. Aquí tengo dos secciones, la aplico dos veces. Si tuviera tres secciones, pues es obvio, ¿no? La aplico tres veces. Y ahorita vamos a ver dónde se va a complicar. Bueno, correcto. Y del otro lado lo mismo, ¿vale? Normalmente le vamos a poner Y1 para identificar a qué sección nos estamos refiriendo. Y obviamente aquí Y2, para que no se pierda esa idea de que estamos hablando de la sección 2. Y entonces aquí es menos 5x más 50. ¿Van? Su momento de crecer. ¿Vale? Échenle. Si tuviéramos tres secciones, pues es obvio, ¿no? En las tres secciones tenemos que aplicar la ecuación. Su momento de crecer, 3 minutos máximo. ¿Vale? Pues vamos, integramos una vez. Nos queda la primera derivada que la podemos escribir de dos maneras, como la tradicional de una fracción o con una comita. Y esto nos queda 5x cuadrada sobre 2 más C1. Y luego pues ya la función de la curva elástica, de la deflexión, de la carita feliz. 5x cúbica sobre 6 más C1x más C2. Del otro lado,
La primera derivada escrita con una comita para economizar. Más 50x. Ahí. Tiene un segundo. Más C2. No es cierto, C3. Ya vamos en C3. Ok. Ok. Entonces, esta es Y2 en función de X. Y va a ser menos 5. Un segundo, por favor. Ahí está. Correcto. Antes que otra cosa suceda, nos quedó de esta manera. Sí, profe. Sí, profe. Así queda. Todos debemos de alcanzarlo. Por favor. Nos quedó de esta manera, entonces, sin ningún problema. Correcto. Excelente. Ahora, va lo más difícil. ¿Sale? Que obviamente, solo por ser ustedes, pues quedará de tarea moral. No es cierto, queda de tarea, pero para que la hagan para mañana seguir platicando, pero va lo más complicado, ¿sale? Ojo aquí. Nosotros ya platicamos que los apoyos nos van a dar las condiciones de frontera, ¿sale? Las condiciones de frontera nos las van a dar los apoyos. Como ustedes observan, en el apoyo de pasador del lado izquierdo, ya sabemos que no hay desplazamiento vertical. Que no hay desplazamiento vertical porque tenemos una reacción que es una fuerza. Y las fuerzas impiden los desplazamientos verticales. Entonces, lo único que sabemos es que no hay desplazamiento vertical. Bueno, vamos a ver, vamos a ponerlas aquí. Las condiciones. Que acuérdense que todo problema de vigas es un problema de valores en la frontera. Condiciones. Correctísimo. Las condiciones. Entonces, en X igual a 0, el desplazamiento es 0, ¿correcto? Ahí está mi condición A. Mi siguiente condición. Bueno, pues tengo otro apoyo. En el otro apoyo, pues también es 0, el desplazamiento vertical, pues sin ningún problema. El otro es en X igual a 10, o sea, en el extremo libre,
el desplazamiento vertical es 0. Muy bien. No voy a tener, no voy a tener ningún problema con esto. Ok. Pero entonces quiero que ustedes observen lo siguiente. Quizá ya alguien lo observó. Quien no, por favor, ponga mucha atención. A ver si con colores que pongan todos atención a su pantalla. Es muy importante esto que voy a mencionar. Gracias. Bueno, quizá ya alguien lo observó. Esta condición A, la voy a evaluar aquí, en esta sección. ¿Sale? A ver. Esta condición A la voy a evaluar aquí, en esta sección. Obviamente, porque está en 0 y esta sección corresponde a ese punto. Lo que hablamos en alguno de los días pasados, esta sección, esta condición B, la segunda condición, pues la voy a evaluar acá. Aquí. ¿Vale? Recuerden lo que hablamos la vez pasada. Déjenme ver si lo encuentro. No creo. Justo esto. Lo que hablamos del límite y toda esa situación. Y que finalmente, ok, esto es un límite lateral cuando x tiende a 5 en este caso. En el caso que estamos hablando es un límite lateral cuando x tiende a 10. Pero bueno, al final de cuentas se convierte en un límite algebraico y lo evaluamos directamente ahí, ¿no? Entonces, esa misma idea está aquí aplicada ya. Dijimos, recuerden ustedes que mencionamos que ya iba a ser algo implícito. La existencia de ese límite algebraico. Acuérdense que es un límite algebraico. Muy bien. Ahí está. ¿Vale? Pero si ya se dieron cuenta, quien ya se dio cuenta, pues yo ¿cuántas constantes tengo? ¿Cuántas constantes tengo? ¿Yo? ¿Cuántas constantes tenemos? 4. 4. 4. ¿Cuántas condiciones necesitamos? ¿O valores en la frontera necesitamos? También 4. Exacto. Necesito 4. Yo que nada más tengo 2. Los apoyos, ojo aquí, los apoyos no me dan otra información adicional más que esas 2 condiciones, ¿sale? Las siguientes condiciones son muy, muy importantes, ¿sale? Muy, muy importantes. Por favor, mucha atención. Estas condiciones, estos valores en la frontera, son valores en la frontera, se llaman condiciones de continuidad. Condiciones de continuidad. ¿Y qué nos dicen estas condiciones de continuidad? En el punto donde se hace el corte o en la abscisa donde está el corte, en la híjole, va a estar bien cabrón escribir. Ay, perdón. En la abscisa. En la bien la canción. En la abscisa. Imagínense que dice abscisa. En la abscisa del corte. En la abscisa del corte. Aquí va la magia. Las funciones
de la deflexión, o sea, y su derivada son continuas. ¿Vale? Son continuas. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo corté en x igual a 5. Ay, espérenme. Este la convertí. Yo corté en x igual a 5. Eso significa que a la izquierda la función de la deflexión debe de valer lo mismo a la izquierda que a la derecha, porque la función es continua. Es un concepto del cálculo, continuidad de una función en un punto. Entonces debe de valer lo mismo. Esta hace la condición C y obviamente tenemos la condición D, que en x igual a 5, la derivada, la primer derivada tiene que ser continua. Ahí está, ¿sale? Entonces hay que formar un sistema de ecuaciones. ¿Clarísimo para todos? Hay que armar un sistema de ecuaciones con las 4 condiciones y resolver para las constantes. ¿Va? ¿Sí quedó claro para todo lo que hicimos? Al momento de responder, por si hay dudas. Profe, ¿puede explicar de nuevo las condiciones C y la D? Por favor? Bueno, esta es una propiedad, ¿sale? ¿Y cómo viene esta propiedad? ¿Cómo se origina esta propiedad? Bueno, a ver, un segundo. ¿Cómo se origina esta propiedad? Un segundo. Ustedes tienen aquí su viga, bien bonita. ¿Sale? A ver. Tienen su viga bien bonita, ¿sale? Aquí está la P. Ok. Mucha atención en esto. Esto se deforma así. Ustedes cortan aquí, ¿no? El corte ya sabemos pues que es imaginario. Pero muy importante esto. Lo que no es imaginario es la viga. Y la viga es un solo elemento. ¿Va? Entonces, hay carita feliz, hay carita triste. No importa si es carita feliz, si es carita triste, si es carita compuesta. Eso no importa. Pero lo que sí importa es lo siguiente, que es fundamental. La carita, ojo, la viga es un continuo, imagínense, es una regla. Tú vas ahí, si quieren, en su casa agarren una regla de 30 centímetros, es una regla, es un cuerpo sólido, bueno, es un cuerpo con volumen, que es continuo. ¿A qué me refiero? Aunque ustedes hagan 1000 cortes, porque hay 1000 cargas puntuales, la carita feliz va a quedar una sola línea, va a quedar continua. No es posible que la carita feliz nos quedara así, no es posible que luego, que a lo mejor nos quedara
de esta manera, ¿no? La carita feliz va, o triste, no importa, pero la carita feliz va a quedar continuos. Esto no se vale. La carita feliz, cuando se deforma la viga, no puede quedar separada, porque no se rompe la viga, ¿vale? Y entonces, ¿qué significa eso? Que como la carita feliz no se rompe, aquí tú tienes tu función y1x, ¿no? Ay, aquí tú tienes tu función y1 y aquí tú tienes tu función y2. ¿Va? Entonces, como ya dijimos, la carita feliz no se rompe, no es posible que se rompa. Entonces, justo en ese punto donde tú hiciste el corte, pues sucede que tú tienes esto, ahí le tenemos en zoom, tú tienes el corte aquí, esto es Y1, esto es Y2, y lo que sucede es que, insisto, como no se rompe, pues este punto es común para ambas, ¿sale? Entonces, suponiendo que esta distancia que se desplazó hacia abajo en el punto donde tú cortaste es A, significa que Y1, perdónenme, aquí abajo, significa que cuando X tiende a 5, cuando X tiende a 5 al punto A, al punto donde cortaste, las funciones, ambas dos, por el hecho de ser continuas, tienden a, o sea, Y1 va a tender a ser A, esa distancia vertical que se desplazó hacia abajo, y Y2 también va a tender a ser A, ¿vale? Por eso decimos que Y1 es igual a Y2 en el punto donde cortaste. ¿Sí quedó clara la idea? Sí, profe, ya me acordé, Ok. gracias. Lo mismo va a pasar con la derivada. El hecho de que sea continua en ese punto, acuérdense, para que la derivada exista, la función debe de existir en ese punto y los límites laterales deben de ser iguales y el límite debe ser igual a la función evaluada en ese punto. Entonces, las condiciones de continuidad nos dicen que la derivada también existe en ese punto y eso nos da la otra condición. ¿Sí quedó claro entonces las condiciones? ¿Cómo se originaron? Sí, profe. Correcto. Entonces, para mañana, armen el sistema de ecuaciones y encuentren C1, C2, C3 y C4. 4 condiciones, 4 ecuaciones, ¿vale? Por supuesto, mañana vamos a retomar esto porque, pues sí, está medio complicado. Entonces, quiero que noten ustedes cómo el hecho de que haya secciones ya complicó todo, ¿no? Ya hizo más grande el sistema de ecuaciones, ¿vale? Muy bien. Entonces, planteado el sistema de ecuaciones, resuélvanlo como Dios les dé a entender, pero planteado el sistema de ecuaciones. Muy bien. ¿Dudas? Momento de dudas. ¿Dudas para mañana? ¿No? ¿Dudas? ¿Alguien? No, profe. ¿Nadie? ¿Seguros? Todo bien. Excelente. Nos vemos mañana. Bye, profe.